¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflicto del siglo XX por TLV1. Y hoy vamos a tratar un tema que es en cierto modo complementario del anterior. Habíamos hablado de economía y guerra y hoy hablaríamos de tecnología y guerra y lo que tiene que ver con la producción. Producción, ciencia y tecnología, básicamente, que van de la mano con lo que hablamos en el programa anterior sobre economía y finanzas de guerra. Nuevamente estamos aquí con Héctor porque Raúl está convaleciente. Sí. Le deseamos una pronta recuperación, a ver si en el próximo programa podemos contar con él. Fuerza, Raúl. Sí, desde ya nuestro deseo y nuestras oraciones están con él para que se recupere pronto. Y mientras cubrimos estos temas que no son laterales, son complementarios de todo lo que hemos venido hablando en materia militar, sino y generalmente no se toca, no muy son de la otra soslayo. cara de la moneda de que efectivamente no se toca, porque yo hago una brevísima mención inicial y después te dejo la palabra a vos que lo manejás mejor que yo este tema. Hay una premisa de la cual no se quiere hablar. Las guerras a lo largo de la historia, más que provocar destrucción, han sido generadoras de progreso científico y técnico. Gran parte, si no la mayoría de los progresos científicos, pero sobre todo tecnológicos que ha habido a lo largo de la historia, desde la historia primitiva, han estado ligados a la tecnología, a la capacidad del armamento. Esa fue una constante. Y en la Segunda Guerra Mundial, ya había ocurrido en la Primera, pero en la Segunda Guerra Mundial yo creo que eso creció exponencialmente, porque creció en una forma revolucionaria, desde innovaciones en las tres armas, ¿no?, hasta la bomba atómica, es decir, o el desarrollo de la cohetería, que ya cambiaron la forma, la táctica y la estrategia de la guerra, ¿no? O sea, las posibilidades científico-tecnológicas cambiaron la forma de hacer la guerra y por ende la táctica y la estrategia. Claro, la guerra es un fenómeno de gran intensidad. Por lo tanto, en poco tiempo se produce mucho, incluso mucho pensamiento. Como decía Nietzsche, la influencia del pensamiento sobre el pensamiento es el motor más grande de la historia. Y es cierto lo que has dicho, porque hay autores que mencionan a las guerras como el motor de desarrollo más importante, porque todos los elementos que nosotros hoy día manejamos habitualmente y creemos de que, digamos, han sido eternos, son de los últimos 100 años. Además, un factor técnico empresario, la rapidez de la prueba y el retorno, es decir, la competencia de las armas, el desarrollo de blindados frente al desarrollo de la artillería contra blindado, claro, el desarrollo de submarinos y la defensa antisubmarina, el desarrollo de aviones. O sea, desde el punto de vista científico-tecnológico, la Segunda Guerra Mundial fue un salto cualitativo y además exponencial en el progreso técnico, objetivamente, más allá del destino para lo que fuesen usados, ¿no?, como el caso, digamos, paradigmático de la bomba atómica, ¿no?, que cambia totalmente la lógica de gran parte de la estrategia de guerra. Yo no sé si conviene hacer mención según áreas, porque ocurre que los cambios relevantes se dieron primero en las tres armas, en el ejército de tierra, en la aviación y en la armada, ¿no? Si querés seguimos un orden de... Sí, pero hay aspectos que abarcan a los tres, sí, ¿no? Por ejemplo, no podemos detenernos tanto, pero agradezco mucho a Antonio de la Huerta, que es el especialista técnico en esto, que nos ha dado mucha buena información y nos ha orientado. Por ejemplo, en materiales.
hay una evolución de los aceros Sí, desde los años 30 hasta el 45, en muy poco tiempo, sí, digamos, las aleaciones nuevas, sí, sí. que ha sido prodigioso. Pensemos el acero al tungsteno, los blindajes fundidos, laminados, la ausencia de soldadura, como los acorazados de bolsillo, Claro. como el famoso Graf Spee, o sea, que Sí, se sí. ahorra una cantidad en bulones, Sí, sí. digamos, Sí, sí. de peso que para cumplir además Sí, con las la limitaciones de los guerra, tratados. la guerra se usa el ingenio al extremo, exacto. Un dato, los acorazados ingleses de la clase del rey Jorge V, las planchas se hacían en Checoslovaquia y Alemania respetó el tratado naval del 35 porque permitía, digamos, que los ingleses aprovecharan ese acero de mayor calidad, ¿no? Perdón, recordemos a los espectadores que el acuerdo naval anglo-germano de 1935 establecía una relación de paridad asimétrica en las flotas británica y alemana, donde Alemania recuperaba una capacidad de tonelaje, pero con restricciones frente a la flota británica, porque se comprometía Alemania que iba a tener un potencial naval el 35% en relación al potencial británico. Claro, que fuera un salto cualitativo y cuantitativo enorme respecto de Versalles. Claro, sí, por un lado era una victoria con respecto al Tratado de Versalles, una victoria política en acercamiento bilateral a Gran Bretaña, y después una posibilidad que después de la guerra, bueno, esas restricciones se saldaron, ¿no? Que eran las restricciones del arma submarina, sí, donde los ingleses no habían fijado tantas restricciones. El cromado interno de los caños de armas, que esto es una invención soviética, los plásticos nuevos, la baquelita, por ejemplo, ¿no? El clad metal, que era un tercio de cuproníquel y un tercio de acero, que es americano. Es decir, de distintas procedencias venían estos avances tecnológicos. El resorte de planchuela, en vez de ser un resorte así, es una planchuela, digamos, esto es soviético, ¿no? Un pretensado. Y algo que es considerado, es increíble esto, ¿no? Es considerado el invento más importante de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál? Que es alemán. El bidón. ¿El? Bidón. Ah, ¿es? La jerrycan. La famosa rectangular que se ve en todos los noticieros que se ve. A partir del 37, estándar en las Fuerzas Armadas alemanas. ¿Por qué? Porque frente al barril estadounidense y frente al galón imperial, a los galones imperiales ingleses, la jerrycan era más liviana, más manuable, no necesitaba embudo y además tenía una enorme ventaja, que era que tenía 3 manijas, una en el medio y 2 casi laterales, cosa de que pudiese ser pasada de hombre a hombre rápidamente, tanto con agua como con combustible, de acuerdo al color con que estaba pintada. Y los alemanes lo hacían por estampado, no había soldadura, era tal la precisión que se estampaban las 2 mitades, quedaban como unas, digamos, lengüetitas, pero se estampaba y nunca perdía. Es curioso, pero en el año 39, porque había una asociación entre Alemania y otros países, por ejemplo, con los norteamericanos, ¿no? En la empresa que hacía el escarabajo Volkswagen, ¿no? Y después el Kubelwagen, digamos, el Jeep alemán, el Schwingwagen, el que era anfibio, ¿no? Y una empresa estadounidense que también fabricaba automóviles, camiones, los ingenieros eran amigos. Entonces en el 39 hicieron un viaje a Calcuta por tierra, antes de la guerra, antes del estallido de la guerra, en donde el ingeniero norteamericano vio
lo maniobrable que era, lo manuable, que era este Jerry Kahn, que el alemán había tomado, el ingeniero Müller, un gran inventor, había tomado del aeropuerto de Tempelhof en Berlín 3 de estos y vio que servían para agua, unos, otros, era rapidísimo el recambio de todo esto, sin embudo, porque tenía un pico vertedor. Lo primero que hace en Calcuta se toma, y el otro le explicó cómo era el estampado y todo. Lo primero que hace cuando llega a Calcuta se toma el avión y va a ver a Roosevelt, el Departamento de Defensa, y le dice, miren lo que es esto. No le dieron bolilla. Recién en el 42, 41, los norteamericanos vieron la ventaja de esto, y los ingleses también, entonces lo copian. Pero no podían hacer un estampado tan perfecto, entonces tenía la mitad hecha con soldadura. Pero digamos, todavía hoy en día se lo ve, bajo distintos modelos, el Jerry Kahn, Jerry por el alemán en inglés, ¿no? Bueno, en economía hay una premisa que dice la economía se hace imitando. Y en materia de competitividad técnica y militar, más todavía, porque bastaba que se impusiesen algunas cuestiones. Es más, habría que agregar muchísimas cosas, sobre todo porque, como siguiendo el refrán famoso de que la necesidad es madre de la invención, los alemanes, por ejemplo, dos de los que considero sustituciones revolucionarias fueron, por un lado, la gasolina sintética, ¿no? El producir, que después había la invención y la aplicación todavía se llevaba a cabo en Sudáfrica. Sí. La obtención de carburante a través del gas, de petróleo, ¿no? El petróleo sintético, porque Alemania, cuando primero pierde los campos, no llegó a utilizar prácticamente los yacimientos del Cáucaso, pero sí los de Ucrania. Pero cuando primero en el 43 pierde Ucrania y después en el 44 los de Ploesti en Rumania, queda los últimos yacimientos en la zona de Hungría, ¿no? Pero viene el problema crítico de que la producción de combustible de petróleo sintético alemán, que ya se venía practicando con éxito, aunque con mayor costo, pero no daba abasto, es decir, eso fue una de las grandes restricciones que hubo. Al final, ¿no? Claro, la desproporción. Y otro ejemplo también característico fue el proyecto Buna, el caucho sintético, que también, mientras que los japoneses no tuvieron ese problema, porque ellos ocuparon la zona de Malaya, pero no podían hacérselo llegar. Pero en Alemania, el proyecto Buna era el proyecto de caucho artificial, porque hay una cuestión clave, que es esta. El factor clave para diferenciar entre las dos guerras mundiales y el gran progreso tecnológico que hubo, estuvo dado fundamentalmente en materia de tierra por la motorización. La motorización, es decir, eso fue lo que cambió la táctica y la estrategia de la guerra. La infantería motorizada, ni hablar los blindados como unidades autónomas, que los que lo emplearon como tales fueron los alemanes, creando unidades de blindados autónomas independientes de la infantería. La infantería motorizada, aquí se menciona, los cañones autopropulsados. Sí, por eso cuando vayamos a ejército, ahora estamos en las cosas en general, vos por ejemplo, decías en materia de progresos primero, cuanto a que pueden usar tecnología de materiales, todo eso. Y de la electrónica, el radar. El radar existía como concepto ya en la época, cuando Marconi, con los efectos de que una onda eléctrica se puede transformar en una onda electromagnética por rebote, entonces el eco podía ser investigado y daba distancia, altitud, entidad, ¿no? Y eso lo fueron perfeccionando varios. Y su correlato, el sonar para la detección del ruido submarino. Claro, el sonar que es un radar marino. Y todo esto depende del famoso
magnetrón de cavidades, que es un aparatito que transforma la energía eléctrica en electromagnética por ondas. La General Electric y la Telefunken estaban en esto, pero los ingleses avanzaron más porque llegaron a, con el tamaño de un libro, a emitir una onda con una antena chica. Los alemanes tenían radares muy buenos, pero no tenían la misma longitud, y tenían los Freya y los Würzburg, que eran los grandes radares con enormes pantallas de detección, sí, ¿no? Antenas, digamos, y que en cambio los aliados lo miniaturizaron bastante, hasta que a partir del año 43 los aviones tenían radares, digamos, ¿no? Tenían y sí, radares es dentro lo de los que aviones. comentábamos en el programa de la vez pasada, es decir, esta competencia, esta relación de competencia y prueba inmediata, porque la guerra lo que permite es experimentar en vivo y en directo, y generalmente a costa de sangre o derrotas, ¿no? Ventajas y desventajas de la guerra. El caso concreto fue la competencia en tanques entre velocidad y blindaje y artillería, es decir, ¿qué se sacrificaba? Los alemanes al comienzo de la guerra, los Panzer eran de estructura más, de blindaje más liviano para permitirle más rápida movilidad. Claro, ¿no? sí, sí. Después empezó el tema de la coraza que disminuía la velocidad. Las espoletas de proximidad norteamericana contra los kamikazes, la espoleta por fotoeléctrica alemana, digamos, no por sombra. Y las minas magnéticas que tiraban los alemanes. La medicina. Penicilina. La penicilina, ¿no? Por Fleming a partir del 28, pero no le da mucha importancia hasta que se dan cuenta los aliados. Mira, de la en algún lugar yo leí... Y las sulfonamidas alemanas, ¿no? Exacto, en algún lugar yo leí que como que dice que el gran salvador de la gran mortalidad en la guerra fue el uso generalizado de la penicilina. Porque claro, si no, las heridas de guerra hubieran derivado en una proporción muchísimo más alta en la muerte de los heridos, ¿no? Mientras que gracias a la penicilina se salvó... la penicilina realmente se produce muy masivamente antes de Normandía. Sí. Ahí en el 44, donde los aliados tienen la penicilina, 100.000 creo dosis, 100.000 soldados inoculados por penicilina, incluso como preventivo. Antes estaba la sulfamida, la sulfapirimidina, que inventan los alemanes en el 33, 34, el Prontosil, que es una anilina, que también se descubre por casualidad, porque para teñir unos bacilos y digamos, ven que los atonta la anilina, entonces y eso era un polvo que se tiraba directamente sobre la herida. Pero digamos, todo esto es cierto. No, incluso en materia química. A mí me sorprendió esto. Bueno, he sabido, hubo un fantasma que se agitó durante toda la guerra, que fue el fantasma de la guerra química. Se temía desde un primer momento, la gente lo recuerda porque los primeros días de guerra, por ejemplo, documentales en Londres que mostraban a la gente probándose máscaras antigás, etc. El gran fantasma de toda la guerra fue que no se desatase una guerra de gases, ¿no? Claro. Porque se habían hecho progresos muy fuertes y la experiencia de la Primera Guerra Mundial había sido desastrosa del estado que quedaban los soldados, ¿no? Afectados. Y notablemente el país que se abstuvo de usarla, pero que tenía las armas químicas más perfeccionadas, era Alemania. Sí, el eurogases. El eurogas, aparte porque era el gas y la contaminación por contacto. Era una especie de lo que llamaríamos hoy spray, o sea, gotitas pequeñas, es decir, se difuminaba el ambiente de tal manera que aunque las gotitas cayesen sobre la ropa,
no pudiesen contagiar veneno a la piel y consecuentemente, o sea, los progresos que en el único caso que se temió fue en el frente ruso, que hubo una sonada denuncia durante la guerra por las convenciones de Ginebra, donde Alemania acusó a comisarios soviéticos, que era cierto, que habían contaminado con bacilos agua de estanques, donde podía tomar la gente y los animales, ¿no? Y que después se desechó diciendo que había sido una iniciativa unilateral de comisarios soviéticos, bueno, que no había... Eso fue una respuesta porque en el cruce del Bug, en el 41, los alemanes tiran con artillería proyectiles incendiarios y de aire comprimido. Entonces eso es como una pequeñísima bomba termobárica de las actuales fuerzas. Entonces dijeron que habían tirado un arma química. Entonces ahí se estabilizó la cosa, ¿no? No, pero fundamentalmente... La lata de carne, la lata del corner beef, esto es un invento fundamental, importantísimo. Sí, una vez me acuerdo haber leído una lista de productos que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial y los que se copiaron también, ¿no? El caso de que la famosa Coca-Cola fue imitada en Alemania, mejor dicho, se creó la competencia en Alemania de la Fanta. La Fanta, sí, que es la Fanta, que era con naranjas italianas y griegas, digamos, del Mediterráneo. Sí, o sea, había, por un lado, como pasa siempre, la necesidad es madre de la invención y los países del eje estuvieron más forzados por ese estímulo, por la falta de insumos. Bueno, vamos al próximo bloque, ya más a las armas. A las armas específicas. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, los adelantos en materia naval, las minas magnéticas y acústicas, que se adhieren, digamos, ordenémonos, claro. Minas navales. Tenemos, así como tenemos 3 armas, tenemos 3 grandes capítulos donde hubo cambios revolucionarios, efectivamente. Uno de ellos fue el plano naval, sí. La mina magnética, claro. que se acerca por magnetismo, y la acústica, que es tanto el torpedo acústico como una mina acústica por el sonido de las hélices de los barcos. El torpedo acústica, tanto lanzado por aviones porque en realidad, como por por ejemplo, las minas magnéticas fueron inventadas por los alemanes. Pero ¿qué ocurre? La captura
sufrir la experiencia, inmediatamente hacía que las réplicas se hiciesen el enemigo, o sea, era recíproca la cosa. Apenas se descubrían ventajas técnicas en algo, se copiaban y se adaptaban a los modelos. La automatización de cañones navales ante la necesidad, sobre todo de los ataques kamikaze, de que ya la carga no era, digamos, por personas, y guiados por radar como, digamos, como experimento. El submarino tipo 21 alemán, que era aerodinámico y era muy difícil de detectar. Submarino eléctrico. Y el último modelo aerodinámico con el snorkel para cargar sin emerger. Ahora, vos fíjate eso, aunque eso, bueno, lo tenía para las conclusiones, pero que es importante, la cronología de esos desarrollos, porque en realidad está prácticamente probado, y esa era la gran esperanza alemana y de Hitler, que las nuevas armas, las llamadas armas secretas, pudiesen torcer el destino de la guerra, que no eran una fantasía, sino era una realidad, pero no podían... Lo que pasa es que generalmente el problema es de producción. Llega tarde o no se puede producir. Acá el avión Pulki del año 53 era uno de los... Era muy avanzado, pero no teníamos turbina, la turbina era inglesa y no se podía producir en serie. O sea, a veces no se puede producir, a veces llega demasiado tarde. En Alemania llegaron muchas innovaciones demasiado tarde. Claro, fundamentalmente. Eso es una constante que primó. Hay un libro interesante que es de varios autores, editado por Ahar, la editorial Ahar de Barcelona, Alemania pudo vencer, donde son autores varios, son todos militares, gente que intervino, pero enfatiza en todos cómo Alemania no estaba debidamente preparada al comienzo de la guerra. Por ejemplo, el plan de construcciones navales. El plan de construcciones navales de superficie alemana, que hubiera podido rivalizar con la flota británica, necesitaba 4 años más. Necesitaba 4 años hasta el año 43-44, ¿no? La producción de submarinos recién se encaró en gran escala iniciada la guerra. Y así sucesivamente una serie de desarrollos industriales que fueron producidos tardíamente como para cambiar el curso de la guerra, como el avión a reacción, el Messerschmitt. Sí, ahora cuando hablemos brevemente de nada, el cristal naval japonés para combate nocturno. Un cristal especial para amplificar. Por eso los japoneses eran tan buenos en combate nocturno, además de los torpedos a larga distancia. Bueno, la necesidad que tiene es lo que produce la innovación. Bueno, ¿no? y los torpedos, vos mencionaste el perfeccionamiento de los torpedos, ¿no? También torpedos con cabeza magnética, creo, ¿no? Los sistemas de hélice, cuando uno entra a curiosear, por así decirlo, a analizar en detalle, se da cuenta hasta la minuciosidad, lo que vos comentabas, el tipo de soldadura, el tipo de detalles, hasta de atornillado y de la forma de elaborarlo. La banda magnética en los grandes barcos alemanes, como el acorazado Bismarck y todo, que era para que no se pegaran, para que no se acercaran minas magnéticas. Y eso Rassenach, que era un capitán del Graf Spee, que era muy amigo de Pablo Boggio. Yo lo conocía, vivía en La Falda. Vivía en La Falda, una vez estuve con él y contó que su padre había sido el diseñador de esta banda magnética. ¿No? Muy interesante. Ya yendo a otra arma, que es el ejército. En materia naval, permitime, yo tenía anotado como principales progresos, uno de orden táctico estratégico. La introducción del portaaviones en la guerra. Es decir, la aviación embarcada, que fue, en el caso del Pacífico, fue determinante en la victoria del Pacífico. Y por ende, el fin de los acorazados, porque ya los acorazados perdían su razón de ser en relación a los destructores, a las unidades militares de menor tonelaje.
No hablemos de la perfección de la artillería naval y todo eso, donde la munición también la perforante. La munición norteamericana era demoledora con sus... creo que los acorazados eran utilizados como artillería... sobre todo los más viejos, claro los como viejos. Plataformas artilleras con navegantes, claro. 3 niveles de torre, o sea, Claro, 9 bocas de disparo. Las minas y el sonar, por un lado. Después, el desarrollo que hicieron los alemanes muy inteligente de los acorazados de bolsillo. Claro, es decir, para burlar las restricciones, primero de Versalles y después del mismo acuerdo anglo-germano del 35, es decir, en un buque de menor tonelaje cargarle una artillería comparable a la de un acorazado normal. Materia de torpedos, o sea, sí, lo que habíamos hecho recién, los acústicos. Pero creo que lo verdaderamente... Yendo al ejército, la artillería, ¿no? Tanto antitanque como antiaérea, ligera, media y pesada. Por ejemplo, la artillería antiaérea con espoleta barométrica, o sea, a determinada altura, hacer las explosiones, ¿no? Eso se claro, graduaba. Se graduaba, lo tenían todos, ¿no? Y después ese gusto alemán por lo espectacular, que a veces resulta bien y a veces porque está muy ligado a la propaganda. Los enormes cañones tipo Dora, de 800 milímetros de calibre, el Thor, el mortero, y el cañón Dora, que tenía un tubo de 36 metros largo y arrojaba a 40 kilómetros un proyectil de 7 toneladas, que aunque no tuviera cabeza explosiva, caer 7 toneladas sobre un lugar. Aunque eso fue desarrollado para los casos de sitio, como fue el caso de Sebastopol. Claro. De todos modos, con 2 disparos por hora, era un poco como el famoso cañón Berta de la Primera Guerra, que alcanzaba París a 100 kilómetros, pero después de 5 disparos había que cambiar. Bueno, o sea, era más propaganda que lo que realmente era efectivo, porque eran mastodontes. Eran monstruos. Eran monstruos difíciles. Eran trasladados por ferrocarril. Por ferrocarril, no había forma de llevar. Había algunos, el cañón de tramo seccionado con recámaras, que iban acelerando el proyectil y podía llegar a Inglaterra, puesto en Calais. Sí, pero ¿qué pasa? Era fijo. Entonces la aviación lo podía destruir fácilmente, al final no se hizo. Los vehículos, el Jeep, todoterreno, su equivalente alemán, el Kugelwagen, los vehículos anfibios. Sí. Los famosos que a mí me fascinaban desde chico, los vehículos anfibios de ruedas, que eran a la vez tenían lancha, una forma de lancha que se utilizan también hoy en día todo eso para todo tipo de patrullaje. Los rusos, el deslizador con trineo con la hélice grande atrás, el trineo para ir... Sí, el deslizador a hélice, un trineo con hélice grande con tropa arriba. Sí. Y claro, pues el terreno también es lo que te hace innovar. Los fusiles y subfusiles de chapa estampada, se ahorra muchísimo peso, como el Stug 44, Sturmgewehr 44, el famoso alemán, que dicen que es la K-47. En realidad fue desarrollado casi paralelamente, y después los rusos lo sacaron. El que tenía las 2 patas de delanteras, porque... No, ese del cargador banana, que sobre todo en el 44 45 lo tenían, el subfusil de asalto. Esa era la ametralladora multipropósito. Si tenía 2, era ligera. Si le ponían un trípode, era pesada, las MG 34 y 42. No, pero había un famoso fusil ametrallador que era A42, no sé. MG 42. MG 42. Sí, esa era una ametralladora de tiro muy rápido. Era de tiro, pero claro, la gran revolución de las ametralladoras fue que la ametralladora, en la Primera Guerra Mundial en general, era fija. Claro. Y necesitaba un ametrallador y un asistente que le preparase la ristra de todo. Mientras que luego la ametralladora se hace portátil. Con las nuevas técnicas de estampado, con materiales más ligeros. Claro. Se hace portátil, claro. Y la velocidad pasa de 600 disparos por minuto en la Primera Guerra Mundial a 1100.
Sí, 1200 en la segunda, en esas MG. Como dice Liddell-Hart, la ametralladora es infantería concentrada. Si yo hago Claro. 1000 disparos por minuto, significa que estoy reemplazando a 1000 personas que tiran un disparo de fusil. Claro, Es claro. increíble. Sí, ¿no? sí. El lanzacohetes antiaéreo portátil, pero nunca no se desarrolló. El Flieger Faust, que se podía, digamos, derribar un avión a baja altura con un cohetazo, pero no se fue, al final no se hizo, ¿no? Pero, ojo, en materia de tecnología, la gran revolución, no fue la única, pero entre la primera gran revolución fue la motorización. Y por ende, no solamente la infantería motorizada, sino los blindados. Los blindados. La revolución de los blindados. En los blindados la hegemonía la tenía Alemania y la Unión Soviética. Sí, sí. Son los blindados ligeros, pesados, más perfeccionados, más acabados. Los norteamericanos reemplazan eso con una enorme producción. El Sherman era un buen blindado, pero no estaba a la altura de un T-34 ni de un Pantera. Lo que pasa es que eran 5-1 cuando combatían. Los ingleses, Después, cuando muy los malos blindados los alemanes ingleses. abren con el Tiger, Claro. pero en realidad creo que los Tiger tenían también la contra de su pesadez. Muy pesado, claro. y para llevarlos. El mejor blindado alemán y los dos mejores de la guerra son el T-34 ruso y uno parecido que el Pantera, que también tiene Panther, la coraza oblicua, porque Claro. el proyectil no puede resbalar y no penetrar. Claro, Y el claro. Panther es un tanque que es el único que tuvo Y la motorización, visor nocturno. claro, la mayoría, yo tengo, qué sé yo, estadísticas de producción que demuestran en forma demoledora lo que era el uso de estas armas, ¿no? Pero la gran revolución que hubo fue en la artillería autopropulsada, ¿no? Que no era solamente los tanques, sino la artillería autopropulsada. Me llamó la atención lo siguiente: durante toda la Guerra Mundial, los aliados, entre tanques, artillería autopropulsada y vehículos de arrastre de artillería, produjeron 4.350.000 piezas. El eje, tomando fundamentalmente Alemania y secundariamente Japón, produjeron 670.000. O sea, 4.300.000 contra 670.000. O sea, una relación de 6,5 veces. Por eso lo que yo llamo la estrategia del número. La estrategia del número, es decir, llegaba un momento en que el perfeccionamiento de las armas, sobre todo esa fue la angustia del desarrollo alemán, de que las nuevas armas no estaban disponibles a tiempo y aunque lo estuvieran, tenían una desproporción del número impresionante. Y después, artillería, morteros y cañones, los aliados fabricaron durante toda la guerra 6.800.000 piezas contra 1.300.000 de todo el eje. Sobre todo los rusos. O sea, la artillería hasta el día de hoy sigue siendo el arma soviética rusa, Claro. por excelencia, porque Pedro el Grande creó la gran escuela de artillería en Rusia. Los famosos que llamaban los Katyushka. Eso entra dentro de la artillería, los que- órganos de Stalin y el Levelwerfer alemán de 6 tubos, que era una contrapartida, Sí. y después todo lo que es cohetería, digamos. Y después la artillería tierra, móvil, tierra, la aire, bazooka, es decir, el caño el disparador. caño disparador, bazooka, Los- Panzerschreck, que es el bazooka alemán, y el famoso Panzerfaust, que Panzerfaust. servía para una sola vez, Sí. pero se podía producir por miles, sí. y lo podía manejar cualquiera, una mujer, un chico. Sí, que Con una dieron carga dolor hueca, de la carga cabeza hueca. en la batalla de Berlín. Claro, sobre la todo. carga hueca es terrible contra cualquier blindado. En Alemania es curioso, hasta el 43 se producen más tanques y menos cañón autopropulsado, y después más cañón autopropulsado y menos tanques, porque el cañón autopropulsado es defensivo.
Claro. y el tanque es ofensivo. Cuando Claro. eso demuestra Ya era cómo ya cuando la guerra cambia de... El repliegue que se producía. Y después están los tanques especiales para desminar con unas ruedas grandes, los tanques para desembarco, bueno, los Lo que vehículos pasa- de desembarco, lo ¿no? que que- tienen la planchada y desembarca la tropa. Claro. Los Lo que norteamericanos pasa lo es, claro, perfeccionaron que mucho. dentro de toda esta gran carrera competitiva de ofensiva, defensiva, desde el punto de vista tecnológico, tuvo un factor tiempo y un factor cantidad. El factor cantidad fue la capacidad de producción aliada, sobre todo norteamericana, que excedió todos los límites y que no tenía restricciones, porque Estados Unidos tenía toda su industria intacta detrás del Atlántico. Claro, y no era inmune a la ofensiva inmune. aérea. A partir del año 43 en parte, pero en el 44 ya el efecto sobre la industria alemana se hizo sentir en todo sentido, porque los norteamericanos empezaron a bombardear fábricas, lugares de combustible, refinería, todo lo que fuese eso, y ciudades. Y las redes. Y ciudades. Las redes de transporte. Que era una forma de decir matar mano de obra también, ¿no? Sí, sobre todo los ingleses, más que los norteamericanos, Los ingleses bombardearon hicieron ciudades. operativos que parecían más de ensañamiento, como Sí, sí. fue el bombardeo de Hamburgo o Dresde, que No, y fueron... en general, Sí, sí, Kassel, Colonia, es decir, la idea inglesa era quebrar la moral. claro, sí. Habían tomado la doctrina de Douhet al pie de la letra Exacto, y en realidad se ha demostrado de que la moral no se quiebra. claro. Es Al que contrario. yo digo siempre, la teoría de Harris, que sus propios compañeros, aparte de llamarlo bombardero Harris, lo llamaban carnicero Harris. Butcher Harris. Eran sus compañeros de trabajo, porque era el bombardeo a la población civil, era una violación flagrante a la... Claro, porque a la- era como doctrina, no era porque una ciudad como Varsovia o Rotterdam estaba en la línea de frente. Sí. Era doctrina de bombardeo indiscriminado. Ellos decían que como no veían bien, digamos, de noche los objetivos, entonces había que bombardear el área en donde estaba la fábrica. Se bombardeaba la fábrica y se bombardeaba todo. No, pero reconocido por los propios aliados y los colaboradores, y creo que el propio Harris, eso estaba destinado a minar la moral alemana, Sí. pensando en que el pueblo desesperado se iba a levantar contra Hitler. Y resulta que como eso no resultó, se continuó el bombardeo precisamente porque el pueblo no se levantaba contra Hitler, para hacerlo en pocas Bueno, palabras. en Japón fue terrible también. el bombardeo. Y en Japón lo los mismo. norteamericanos aplicaron la doctrina inglesa. Es claro. Por una situación hicieron especial. lo mismo también. Claro. Ellos decían llevar, pero eso está expresamente expuesto, ¿no? De que se iba a llevar a la población japonesa, que su nivel de vida era mucho más humilde, más pobre, ¿no? A la desesperación para caer en el emperador. Pero resulta que le falló también. La gente fue fiel a sus... Porque pueblos bombardeados, incluso los que están contrarios al régimen político vigente o al gobierno, cierran filas, porque ya no es contra, siempre se dice que es contra el gobierno, no contra el pueblo. Pero Sí, cuando sí, un sí. pueblo es bombardeado, evidentemente que es contra el pueblo, entonces eran las cierra fila víctimas. con el gobierno porque dice, bueno, estoy La- pasando de Herodes a Pilatos. las víctimas, Ahora sí, vamos sí. a ir justamente al plano de la aviación, el próximo bloque. Televe1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Televe1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano.
Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, ahora pasamos a donde quizá hubo más innovaciones, que es en el plano de la aviación. En la aviación tenemos que ver que se innovó en los aviones de bombardeo, los aviones de caza, los aviones de reconocimiento, e incluso surge el helicóptero en la Segunda Guerra Mundial. El Fletcher, el autogiro de 2 asientos con cabina cerrada, alemán. El Colibrí, en 1941, que en el centro del fuselaje tenía un motor de 160 caballos, fue el primer helicóptero de verdad, tenía 400 horas sin mantenimiento, con buena estabilidad, y la Marina se interesó enseguida porque detectaba submarinos y podía recoger algún náufrago. Y se hizo incluso una plataforma. Nosotros estamos asimilando, en realidad esto fue fundamentalmente aliado no, el Colibrí es alemán. El Colibrí es alemán. Los helicópteros empiezan los primeros los alemanes. Antes incluso de la guerra, en el 41 ya los perfeccionan, e incluso en el crucero ligero Colonia, Köln, hicieron una plataforma de despegue, que son todos los barcos actuales tienen helicópteros para observación. Los norteamericanos, Sikorsky, el famoso Sikorsky, que después continuó, y sobre todo en Corea se consagra el helicóptero, también en los 44 hacían aprovisionamiento en Birmania con helicópteros. O sea, ya se utilizaban. Sí. Ahora, uno de los inventos increíbles, también y fáciles, es la música oblicua, Schräge Music, que son un afuste diseñado para el caza nocturno de la Luftwaffe para tirar hacia arriba. O sea, en el fuselaje ponían 2 cañones de 20, a veces de 30, en lo mejor, para interceptar bombarderos. Para tirarle desde abajo. De noche funcionaba porque de día los norteamericanos estaban muy artillados, pero los ingleses en la panza, los Lancaster, los Tigre, no tenían ninguna defensa. Es más, se calcula que el 80% de las pérdidas inglesas fueron con este aparato. Lo único que se enteraban los ingleses es que le estaban tirando de abajo y que le atravesaban los grupos y se incendiaba el avión. Con una mira especial, reflex, porque se tiraba hacia arriba. Los norteamericanos desarrollaron la fortaleza volante. Primero el B-17 y después el B-29. Para el Pacífico, Y el B-24 era bueno también, Liberator. El que atacaba desde el Mediterráneo. No, el B-24 era cuatrimotor también. Atacaba del Mediterráneo. Y el B-25 era bimotor. Pero eran norteamericanos que hicieron. Este es otro tema, que vamos a la aviación. Los alemanes idearon una cantidad de municiones. Entonces, ¿qué pasa? A veces el mismo calibre no podía emplearlo el avión porque la munición era más corta o más larga. Y en la base había aviones que podían usarla y otros no. Hasta ese perfeccionamiento, digamos, de que bueno, si hay que... Norteamericanos dijeron, ¿cuál es la munición suficiente como para abatir? Estandarizaron y la más liviana posible para llevar. Y la 12,7, que es la calibre 50. Bueno, metémosle al Mustang 6 de 12,7. O sea, no le metían una de 20, una de 12,7, dos de 12,7, 2 de 7. Es decir, salvo los aviones bimotores que estaban muy bien armados, pero eran de caza nocturna. La caza nocturna alemana fue la más eficaz. Pero los ingleses también estaban mal armados. Hasta que llegó el Mosquito, digamos,
Aunque motor. había una división de tareas justamente por la potencialidad y la cantidad de números, que los norteamericanos llevaban a cabo operaciones diurnas, mientras que los británicos lo hacían nocturnas para protegerse un poco más de... Es que no tenían la artillería de defensiva que tenían los norteamericanos, porque eran cañones de tipo pom-pom que eran cañones muy livianos, 0.303. Y ahí hay que señalar también la artillería antiaérea, la Flak, la artillería alemana, antiaérea que era dirigida por gente joven, incluso por chicos jovencitos con un instructor. Creo que el Papa Ratzinger, el anterior Papa, estuvo como también 15 años. Sí, porque según creo que la organización era así. La artillería antiaérea se colocaba en la periferia de las ciudades, no en el lugar que iba a ser bombardeado, sino en lugares en la campiña aledaña de donde se pudiese disparar contra los aviones. Y la dotación estaba constituida generalmente por un oficial, alguien que desde ya sabía y comandaba. Pero quienes servían los cañones eran muchachitos jóvenes. Mujeres también al final de la guerra. Y mujeres. Había torres 15, antiaéreas en 16 Viena, años. Berlín y Hamburgo en la ciudad, pero eran refugios para la gente que tenía la artillería antiaérea arriba. Y que tenían una alta efectividad. Según las últimas cosas que he leído, la artillería antiaérea fue más responsable que la aviación de caza de las pérdidas, sobre todo el 44-45. Yo no sé si hablaban de las postrimerías de la guerra, que no el sé último si año y hablaban medio del de guerra. 80% de las bajas aéreas anglo-norteamericanas eran producto de la artillería antiaérea. Incluso está en el libro de Atkinson, Los cañones del atardecer, se negaban las tripulaciones norteamericanas a fin del 44 a ir. Se negaban mucho, había algunos problemas, porque había que atravesar una cortina. Primero, los que iban más abajo, los cazas de escolta, eso, era la artillería hasta 20 milímetros que saturaba. Después estaban los 88, después los de 120, grandes cañones antiaéreos. Entonces, había que atravesar una retícula, como un mosquitero, digamos, un mosquitero de distintas explosiones. También comentaban que en el transcurso del viaje entre Inglaterra y, por ejemplo, Berlín, se encontraban con la sorpresa que en determinados puntos de pasaje les disparaban, porque claro, una vez identificado la dirección de los aviones, podían ser atacados en cualquier momento. Las bajas de la aviación y por ende personal aéreo británico fue particularmente de los aliados es el arma que más bajas tuvo, el Bomber Command. Sí, lo que pasa que, yendo a los números, claro, es impresionante la cantidad de aeronaves que se produjeron durante la guerra. Del bando aliado habrían sido unas 640.000 y en el eje unos 300.000, menos de la mitad. En el año 44 Alemania produce 44.000 aviones. Sí, pese a y todo. también ¿Por qué? Japón, aunque la evolución tecnológica de Japón quedó después del Mitsubishi Zero, que tuvo varias versiones. En realidad se dice que el progreso técnico militar japonés en materia de aviación quedó estancado, y además otro factor que sufrieron en Alemania y en Japón, la capacitación de aviadores. Bueno, eso es el punto débil. No daba sobre todo la aviación naval japonesa, que egresaban 40, de 400. Entonces de eso, al principio de la guerra era la crema de la crema mundial, y después cómo se repone. Claro, que iban con poca capacitación. Al principio de la guerra los motores tenían 500 caballos de aviones en general, y después llegaron a 1500. Es una barbaridad. Lo que pasa, la aviación alemana también se queda un poco, pero ¿cómo lo sustituyen? Con que produce un desgaste, estamos hablando de los motores de explosión, con inyección, ¿no? Con inyección, digamos, de combustible para acelerar.
Y la ignición eléctrica, por ejemplo, en vez de por percusión, los Focke-Wulf 190 tenían ignición eléctrica, entonces era rapidísima la descarga de ametralladora. Claro. Pero eran todas urgencias sobre urgencias y paliativos sobre paliativos. Sí, pero dentro de eso tuvo el gran salto cualitativo que fue los motores a reacción. El motor de reacción... El ejemplo básico, el Messerschmitt 262. Pero el Messerschmitt entra en operaciones, si no me equivoco, en octubre... No, poco después de Normandía, y el arado bombardero también. Los ingleses habían hecho, Whittle había hecho en la década del 30 un turborreactor, pero el tema era siempre como las palas dinámicas. Y Heinkel dice, en vez de que sea una turbina de gas interna, digamos, por inyección, con lo cual el primer avión, o sea, externo al rotor, sí, el primer avión operativo va a ser el 262, pero el primer avión de prueba es en agosto del 39, el Heinkel 178, primer avión de reacción del mundo. Y Barsit, el piloto, baja del avión entusiasmado, y Goering le dice, ¿qué piensa de este cajón? Pienso que en 5 años no va a haber más aviones con motor de pistón, le dice Barsit. Usted es un incorregible optimista, le dice Goering. Claro, aferrado a la vieja idea, ¿no? El avión. Claro, y después cuando las papas quemaban, en octubre del 42 podía estar operativo el 262. En octubre del 42. Que ahí se dice hubo una controversia de que el diseño original, porque el 262 estaban ya previstos o pensados, diseñados desde el año 42, pero se tardó en armar la producción en escala para aviones a reacción, por eso fueron puestos en circulación recién en el 44 y en forma insuficiente, pero hubo una controversia porque habían sido diseñados como cazas interceptores, 4 de 30, que eran el terror de los aliados. Sí, 4 de 30, 4 de 30 milímetros. Rudel fue piloto de 262, ¿no? No, era piloto de Stuka. Galan, Novotny, toda esa escuadrilla, que eran todos cruces de caballero, tenían 262. 262, sí. Además con técnicas que ellos mismos desarrollaron. El problema del 262, como siempre en Alemania, era que no había suficiente cromoníquel para las turbinas. Entonces, si uno aceleraba de golpe, estallaba, que es lo que le pasa a Novotny, que se quema, digamos. Sí, siempre se ha atribuido anecdóticamente que Hitler malogró el proyecto porque Hitler dio directivas de que el diseño fuese adaptado a que el 262 fuese cazabombardero para llevar una bomba, bombardeo a Londres, mientras que el terror aliado era los cazas a reacción que tenían mayor velocidad y que hicieron... En realidad nadie hizo caso de esa orden porque era un caza. Por ahí le metían una bomba y lo fotografiaban, pero cuando tuvo que condecorar a no sé a quién, a Novotny o a quién, por haber derribado con el 262, no ocultó su disgusto ni en la ceremonia, Hitler. Sí, pues. Pero, no, estas innovaciones después salió al fin de la guerra, pero no llegó a estar operativo. Los Termitior que hemos tenido aquí, las variantes posteriores del británico. Pero también, si no me equivoco, no sé si las siglas eran ME-163, ese era cohete, que era panzón. Era cohete, no tenía refrigeración, era un cazacohete. Ese era terrible porque en cualquier momento volaba por el tipo de combustible para el cohete, se incendiaba o algo. Además aterrizaba con un esquí, porque largaba las ruedas. Despegaba, largaba las ruedas y aterrizaba con una especie de esquí. Había que ser... A mí me llamó la atención el diseño, yo digo panzón redondeado, porque después no nos olvidemos del tema Peenemünde y las armas nuevas. Vamos ahí para si vamos cerrando. La B2, la B1 que era del ejército y la B2 que era... Claro, acá una brevísima reflexión. El salto científico-tecnológico de la Segunda Guerra Mundial tuvo hitos que cambiaron a posteriori la táctica y la estrategia militar del mundo.
El más importante, el más señalado, digamos así, es el de la bomba atómica. Que lo hemos hablado bastante bien, todo el desarrollo eso nuclear, por eso no vamos a volver. Pero lo señalamos. Pero en materia de cohetería, la Revolución Alemana, en esa materia y el perfeccionamiento en el cohete, que era el proyecto A4, que fue puesto, porque la denominación V era, por la palabra Verlenzunge, arma de represalia, arma de venganza, fue una denominación propagandística de Goebbels, ¿no? Pero el proyecto era de la serie en Peenemünde, el Centro de Investigación y Desarrollo alemán. Se habían desarrollado multiplicidad de proyectos, muchos de los cuales se perdieron porque fueron destruidos antes de que, porque eso quedaba cerca de Stettin, donde ahora es la ciudad de Stettin en el norte de Alemania, ¿no? Lo que ahora es justamente el ángulo noreste de Alemania, cerca de la frontera polaca, ¿no? Cerca del río de la desembocadura del Oder. Y allí estaba este famoso centro de Peenemünde de pruebas y de experimentación donde fueron desarrolladas las armas serie A, ¿no? El A2 era la B1, la bomba voladora, que era la bomba cohete, en realidad. Mientras que el A4, que era la B2, era el cohete teledirigido. El cohete realmente, o sea, había un salto cualitativo. Por eso uno era un avión sin piloto y el otro era directamente hacia su vuelo en la estratosfera y caía. Sí, que fue la revolución hecha por von Braun, y el segundo de él, que era Thiel, un ingeniero Thiel, que muere en el bombardeo de agosto del 43. Porque cuando la inteligencia británica se anoticia de que Peenemünde podía ser un centro demasiado más avanzado de lo que se pensaba, se organizó, creo que fue en agosto del 43, un bombardeo específico. Un bombardeo específico, participaron como 600 aviones de bombardeo y se hicieron sobre todo sobre las barracas donde estaban las habitaciones de los científicos y familiares. Aunque yo creí que había sido más mortífero. Dicen que fallecieron 123 personas y resultaron heridas más de 500, porque se bombardeó un sábado a la noche, que la tradición hacía que se reuniesen en las barracas, que eran como hoteles, donde había un salón. Así que fue un ataque por sorpresa muy perverso y muy mortífero. Bueno, digamos, era descabezar los claro, proyectos. Ahí muere el segundo, el titular del centro era entonces ya von Braun, y el segundo era, creo que de apellido Thiel. Bueno, ese es el prólogo a la astronáutica. Von Braun es el de los proyectos Titán que van a... Por eso después la captura de los científicos alemanes, que también en una parte también fueron otros a la Unión Soviética y desarrollaron, o sea, sobre la misma base, la cohetería soviética, incluso los viajes espaciales. Pero el tema de la cohetería, yo creo que después de la bomba atómica, el desarrollo de la cohetería fue lo más revolucionario que hubo en materia de... Un dato interesante, ¿no? Whittle, en el año 30, con el compresor centrífugo, el alemán von Ohain, también con otro compresor, son los pioneros del turborreactor, pero también un español, el ingeniero aeronáutico catalán Leret. Leret, que creó el motor de reacción continua, el motor turbocompresor de reacción continua, pero fue fusilado en el 36 y se frustró. Si no, España hubiera podido tener un desarrollo de turbinas increíble. ¿Qué hizo su primo republicano? Por eso que lo fusilaron los nacionales, digo yo, pues si el primo republicano tomó los planos y se los pasó a los ingleses, que por eso avanzaron más en el tema del motor de reacción. Son esos datos que uno va viendo, ¿no? Bueno, claro, uno hace un balance. Mira, yo tengo algunos datos que... Hacemos el balance porque ya terminamos así. Acá terminamos, estamos en el tercer bloque, ya mi Alzheimer anda. Tercer bloque.
Pero se habrían producido por parte del eje, entiéndase Alemania, 45.000 misiles, ¿no? De los cuales lo que pasa es que acá hubo un problema, ciencia y tecnología versus tiempo. En las armas secretas hubieran podido cambiar el destino de la guerra en Europa. No por forma directa, sino forzando una negociación frente a los destrozos. Pero las B1 son introducidas a mitad del 44, sí. Y pocos meses después las B2, sí. Que son utilizadas como represalia contra Londres, lo cual crearon... contra Amberes, porque era el y puerto. Amberes también contra aeropuertos. Pero el gran dilema del eje y de Alemania fundamentalmente fue la lucha del desarrollo científico-tecnológico con el tiempo. Con el tiempo, como fue con el submarino eléctrico que sí, lo que ocurre es que la guerra. Entre el bloqueo y los bombardeos continuos, claro. También, aún teniendo más tiempo, era muy difícil producir, porque las fábricas eran todas subterráneas ya para mediados del 44. No. Como balance, digamos, de todo lo intentado decir, porque las cosas hemos hecho un resumen absoluto, está lleno de pequeña muestra de lo que hay. Es el dilema del tiempo versus la tecnología, versus la capacidad de producción. Y a veces el desarrollo tecnológico teórico no se condice con lo que en ese momento hay capacidad de producción. Por ejemplo, la hidrogenación, cuando viene el científico alemán acá a la Argentina y Perón dice que iba a hacer nafta sintética, dice: general, usted está en la Argentina atrasada 10 años para producir las torres, ¿no es cierto?, de refinamiento sintético. Sí. O sea, la idea está, la tecnología está, pero la técnica, porque es diferente la tecnología, la técnica de producción no está. Es que en comparación, como balance de todo esto, está en que, independientemente de las cuestiones ideológicas, acá se jugaban intereses nacionales y por ende patrióticos también, ¿no? Es decir, el sacrificio que impone la inteligencia, el estar puesto full time a solucionar necesidades inmediatas, ¿no? Es decir, no una estrategia sin tiempo, sino una estrategia con tiempo y el tiempo corriendo en contra. Siempre ¿no? apremia en estos casos. Creo que una de las explicaciones más importantes que hubo en el resultado terrible para el eje en la Segunda Guerra Mundial fue este desfase. Y este desfase o desfasaje era conocido en la preguerra. Por eso la Segunda Guerra Mundial fue fuertemente inducida por provocación aliada. ¿Por qué? Porque el temor era que el desarrollo alemán iba a... No pensaban que podía estar tan avanzado en ese sentido, pero que el desarrollo alemán iba a configurar un peligro existencial muy grande. Eso que decís lo dice el mayor general del ejército de Estados Unidos, Leslie Simon, en este libro, Secret Weapons of the Third Reich, Armas en el Tercer Reich, donde dice que evidentemente la capacidad tecnológica y la disciplina de trabajo alemana iban a terminar inclinando con el tiempo, que en un tiempo de paz la balanza a su favor hubiera habido otra competencia. A lo mejor se arreglaban pacíficamente, no sé, era muy verde eso porque, como decía, facturas impaga la Primera Guerra. Pero eso explica el porqué del balance un poco que estamos sacando en este ciclo de charlas, que es cómo las dos guerras mundiales fueron parte de un mismo proceso. La Segunda Guerra de 30 años, dice Hobsbawm. Claro. Y que el objetivo básico era neutralizar cualquier poder de una potencia central europea. Es la vieja idea inglesa. Sí. Que no haya una flota superior a nuestra, pero que tampoco haya un poder capaz de hegemonizar el continente. El continente. Y que eso estuvo a punto de frustrarse en el eje
pero no se dio por una razón de este desequilibrio, la ciencia y la tecnología versus el tiempo. Y la desproporción de medios. Bueno, hasta la próxima reunión. Bueno.